Cambiamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? 30 años dejando huella verde. Muy buenas noches, estas son las noticias. Hoy lunes 29 de julio de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Nuevo llamado del gobierno a las FARC. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, defendió nuevamente el marco jurídico para la reconciliación, pero le dijo a la guerrilla que no le dispare a la paz. Fiscal General pide revisión sobre en qué se puede ceder en materia de justicia en el marco de las conversaciones. Expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter se declara optimista frente a los diálogos que se cumplen en La Habana. Felicitó al presidente Juan Manuel Santos por su esfuerzo por lograr la paz y le manifestó que ve pronto el fin del conflicto para Colombia. Vuelve a agitarse el sonajero político. Progresistas buscan alianza con los verdes. Horacio Serpa habla de sus aspiraciones al Senado por el Partido Liberal. Desde este lunes, alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, gobierna desde Ciudad Bolívar. Vea hoy en Telepaís. En entrevista con nuestro director Jorge Barón, ministra de Justicia Ruth Estela Correa hablará de marco jurídico para la paz, descongestión de cárceles y su posición frente a proyecto que busca dar cárcel a los conductores borrachos. Papa Francisco dice que no apoya al lobby gay, pero no rechaza a los homosexuales que quieran hacer parte de la Iglesia Católica. El ELN anunció próxima liberación de ciudadano canadiense que mantiene en su poder desde el pasado mes de enero. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, le hizo un nuevo llamado a la Corte Constitucional para que le dé el visto bueno al marco jurídico para la paz. El alto funcionario les dijo a los magistrados de la corporación que la justicia debe estar del lado de la reconciliación. Asimismo, les pidió a las FARC que se comprometan con el proceso y no le sigan disparando a la paz. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, señaló que él no cree que la justicia colombiana vaya a fallar en contra del esfuerzo de la paz. Por ello hizo un llamado a la Corte Constitucional para que dé el visto bueno al marco jurídico que por estos días es discutido en el alto tribunal. Sin embargo, recalcó que el Estado tendrá que respetar la decisión que tome la Corte. Yo no creo que la justicia colombiana vaya a ir en contravía del esfuerzo de la paz en Colombia. Eso sería un contrasentido, que la justicia terminara fallando en contra de los esfuerzos de la paz en nuestro país. La justicia tiene que ser un gran aliado en la búsqueda de la paz en nuestro país dentro de una política de Estado por la paz. Asimismo, les pidió a las FARC que se comprometan con el proceso. Dijo que la obligación de ellos es no seguirle disparando a la paz. La guerrilla tiene un deber, es no dispararle a la paz, es trabajar por la paz del país, es no hacer acciones criminales y violentas contra la población. Esa es una decisión que puede tomar la guerrilla libre y soberanamente, sin que el gobierno se la imponga. Dijo que el gobierno no solo debe acabar el conflicto con las FARC, tiene que buscar abrir las posibilidades del diálogo y concertación con todos los actores del conflicto armado para que haya una verdadera y completa paz. Aseguró que en Colombia siempre se ha buscado la paz a través de todos los mecanismos, pero culturalmente el país está preparado para la violencia y no para conseguir una paz que resulta más difícil que la misma guerra. Por su parte, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, pidió abrir un debate sobre qué tanto se puede ceder en materia de justicia para alcanzar la paz. El jefe del organismo dejó planteado el interrogante sobre qué tan lícito es que la justicia enfoque su interés solo en los máximos responsables del conflicto.
Por su parte y a su turno en el debate nacional para la paz, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, realizó su introducción con algunos interrogantes respecto al marco jurídico. Dijo que es importante preguntarle, pero a la vez responder qué tanto el país puede ceder en materia de justicia para alcanzar la tan anhelada paz. Tenemos que preguntarnos qué es la justicia. Tenemos que preguntarnos cuáles son los límites a los cuales podemos llegar para la concesión de la paz. Además, lanzó el interrogante de qué tan ceñido a lo lícito es que la justicia ponga su atención sobre los máximos responsables del conflicto y no a quienes han hecho parte de él. Tenemos que preguntarnos si es lícito desde el punto de vista del discurso universal de los derechos humanos enfocar las investigaciones penales en quienes son los máximos responsables. Dijo que estas preguntas, pero a la vez respuestas, son fundamentales para saber qué tanto se puede ceder en justicia para consolidar la paz. Por último, dijo que es necesario el estar comprometidos con el Estado y con el pueblo colombiano, y para ello añadió que se debe retomar la vocación de discutir a partir de la democracia lo que le conviene o no al país en materia de paz. Suspendidos se encuentran los diálogos entre el gobierno nacional y los trabajadores del sector minero. Durante este fin de semana no se registraron avances, así como tampoco lo hubo con los campesinos del Catatumbo. El gobierno nacional insistió en su llamado al desbloqueo de carreteras y a abandonar las vías de hecho para reanudar el diálogo. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, se refirió en horas del día a las distintas manifestaciones que se vienen presentando en el país, como el Catatumbo, que ya completa 49 días, la de los mineros, que ya se levantó en el Chocó, pero que comienza en Antioquia, y la que está por darse si no se llega a una concertación con los cafeteros, y es para el próximo 19 de agosto, y que se sumaría en otros sectores como el arrocero. Ese vías de hecho, pues simplemente eso lo vamos a rechazar y no es posible sentarnos a dialogar. Se han venido regularizando poco a poco, hemos venido neutralizando actos violentos sobre todo, y sobre todo el mensaje a quienes quieren estar en la protesta social es que el gobierno garantiza la protesta social. Carrillo aseguró que desde el gobierno se respeta la protesta social, pero que esto no justifica el bloqueo de las vías, el irrespeto a las misiones médicas o la violación a los derechos de los demás habitantes de la zona que de manera directa no participan en la protesta. Lo que estamos rechazando abiertamente, porque están de por medio los derechos de todos los colombianos, es la violencia y el recurso a las vías de hecho. El ministro del Interior defendió vehementemente la búsqueda de paz en el país y aseguró que los colombianos recordarán la paz negociada y con miras de reconciliación al aniquilamiento de ese esfuerzo. Más de 350.000 de las firmas recolectadas para avalar la revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, han sido invalidadas por distintos motivos. En la última revisión fueron rechazadas varias rúbricas debido a que los nombres a los cuales pertenecen no aparecen de manera clara, al igual que sucede con algunos de los números de cédula. Un total de 271.500 firmas avaladas inicialmente por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el intento de revocatoria del alcalde Gustavo Petro han sido inválidas. Así lo ha determinado el equipo de grafólogos expertos que la revisó con fundamento en un fallo de tutela ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La última causal para declarar invalidez en las firmas fue el hecho de no tener completo el nombre tal y como aparece en la cédula. Hay una cosa supremamente clara que se estipula en este tema de las firmas, es nombres y apellidos. Quiere decir que yo no puedo firmar Guillermo Jaramillo, yo tengo que firmar Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, como lo dice, como lo trae la cédula, para poder verdaderamente saber que esa es la persona respectiva. Cuando usted mira la cédula de ciudadanía, usted tiene su nombre con nombres y apellidos. Así es que tiene que estar en las firmas recolectadas. Si no están así, son inválidas. Ilegalidad, datos incompletos, letra ilegible o no identificables, las uniprocedencias, los nombres que no corresponden con la cédula de ciudadanía, sin observaciones y las que no hacen parte del censo electoral de Bogotá, han sido otras de las causales por las que las firmas que apoyan la revocatoria del burgomaestre siguen en disminución. Porque eso lo dice la ley y eso lo estipula la regulación sobre este tema y sobre la materia de las firmas. Entonces, si usted apenas pone Guillermo y Jaramillo, Guillermo Jaramillo pueden haber muchos. El equipo encontró también que las bolsas que contienen los formularios están sin la cadena de custodia legal. En varios folios aparecen rasgaduras, roturas pegadas con cinta transparente en la parte posterior,
Tachaduras, rayones, fechas de la firma elaborada no por firmantes, sino con sellos fechadores, repisados y muchos folios resaltados en algunas de sus partes con tintas de color verde. El ELN manifestó que en los próximos días liberará al geólogo canadiense Gernot Wober, a quien mantiene en su poder desde el pasado mes de enero. El grupo subversivo hizo el anuncio a través de un comunicado, luego que la empresa canadiense Brewal Mining Corporation informará sobre la entrega de 2 títulos mineros a las comunidades del sur de Bolívar. El día de hoy el grupo, al margen de la ley ELN, anunció en un comunicado que se aproxima la liberación del contratista canadiense Gernot Wober, que fue secuestrado en la mina de oro de Casa de Barro en enero del presente año. La liberación del geólogo canadiense fue condicionada con la entrega por parte de la minera de dicho país que operaba en el sur de Bolívar, con la entrega de 4 títulos mineros. La noticia que se da luego de que la empresa Rubel entregara 2 títulos mineros a lo que dicha guerrilla calificó como un acto de buena bondad. Esta muestra de buena voluntad aproxima el día de la liberación de su vicepresidente de exploraciones, el geólogo canadiense Gernot Wober, retenido preventivamente por nuestras fuerzas guerrilleras en la mina de oro de Casa de Barro. El ELN se ha mostrado bastante esperanzado en que la situación se pueda desarrollar satisfactoriamente para ambos actores, señalando que las medidas que ellos tomaron eran necesarias para proteger el patrimonio nacional. Mantenemos la decisión de encontrar una salida negociada a este problema y esperamos que se pueda resolver pronto para que el ciudadano canadiense pueda retornar al seno de su familia. La empresa, por su parte, informó en un comunicado que se retiraba de Colombia por razones empresariales, argumentando que existían factores desfavorables y que pretendía abonar esfuerzos al mercado mexicano y peruano. Siguen tejiéndose las alianzas políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2014. El Partido Liberal y los progresistas buscan unirse al Partido Verde para apoyar un solo candidato. El precandidato Antonio Navarro Wolf habló de lo que sería una unión con esta colectividad como estrategia para llegar a la contienda. El vocero oficial de los progresistas, Antonio Navarro Wolf, se refirió frente a la convergencia nacional que estarían desarrollando para consolidar la unión con otros movimientos o partidos como el Polo Liberal y Partido Verde de cara a las próximas elecciones. Los verdes, en primer lugar, es donde vamos seguramente a empezar a conversar más rápidamente. Pero ojalá pudiera ser con todos. Navarro aseguró que están fortaleciendo su ideología con otras que son de suma importancia para el país y que lo que se busca más que consolidar una fuerza política es apostarle a los intereses nacionales como el proceso de paz, ya sea con Santos o con un nuevo mandatario. Tenemos al bloque que gobernó en los últimos 2 años dividido. Por un lado el presidente Uribe, por otro lado Santos. Tenemos una debilidad de Santos que cada vez está más claro que la gente no lo tiene de elegir. Navarro, quien fuera miembro del M19, hizo presencia en la discusión del foro sobre marco jurídico para la paz que se vivió desde tempranas horas del día en la capital y que contó con la presencia de varios delegados del gobierno, presidente de los partidos, entre otros. De otra parte, el exgobernador de Santander, Horacio Serpa, ratificó que participará de lleno en la próxima contienda electoral como candidato al Senado de la República por el Partido Liberal. Sin embargo, el presidente de la colectividad, Simón Gaviria, aseguró que solo hasta finalizar esta legislatura se definirá quién encabezará las listas por el partido. Aunque el jefe del Partido Liberal, Simón Gaviria, afirmó que Horacio Serpa estará de lleno en la lista al Senado, aún no se ha definido quién será cabeza de la misma. Se espera que a mitad de este segundo semestre se tome una decisión. Serpa declaró que su compromiso con el partido es grande y que su trabajo va ligado al renacer liberal. Deseo coadyuvar a que los liberales, los que están en el Partido Liberal y los que están por fuera del Partido Liberal, tengamos una opción social y democrática. Horacio Serpa aspirará a una curul al Senado por los rojos y espera que su credibilidad y su trayectoria política le sume la mayoría de votos a este partido para no solo alcanzar espacios en el Congreso, sino encabezar los resultados de las próximas elecciones 2014. Lucharé por la descentralización, por supuesto, la lucha contra la desigualdad será una de las premisas de mi presencia en el Congreso, de manera tal que temas, hay compromisos muy grandes y por supuesto cumplir siempre con los deberes que
impone ser miembro del Congreso de la República. Serpa ha contado con el respaldo de la bancada liberal en pleno y comenzará en firme su campaña al Congreso. El líder liberal aseguró que lo más importante de sus pretensiones es seguir apoyando el avance del país, incentivar los esfuerzos en torno al proceso de paz y seguir posicionando al partido. La gerente del Fondo de Vigilancia de Bogotá, Natalia de la Vega, respondió a las denuncias de la Contraloría Distrital sobre el vencimiento del contrato para continuar con el mantenimiento de motos de la policía. La funcionaria aseguró que ya se pactó una prórroga con el contratista. La Contraloría Distrital advirtió que el vencimiento del contrato para el mantenimiento de las motocicletas de la policía y el ejército ocasionaría una crisis en la seguridad ciudadana. Sin embargo, la gerente del Fondo de Vigilancia, Natalia de la Vega, aseguró que aunque el contrato para el mantenimiento de las motos de la policía vencía ayer, el hecho de que quedaran recursos por invertir produjo la prórroga del contrato. Efectivamente, el contrato terminaba ayer, pero todavía tenía recursos por ejecutar, por lo que se le hizo una prórroga hasta el mes de septiembre. Según el ente de control, el presupuesto alcanzaría hasta el 3 de agosto, fecha en la que ya no habría servicio de talleres, a lo que de la Vega respondió que los ciudadanos podrán estar tranquilos, pues estos vehículos automotores se les prestará el mantenimiento necesario en el momento que lo soliciten, ya que la prórroga se hizo hasta el mes de septiembre. Las motos van a recibir el mantenimiento que requieran en el momento que lo requieran. El contrato está vigente, no hay ningún problema, las motos están siendo atendidas como siempre lo han sido. Por otro lado, el ente regulador hará control de calidad a los repuestos que se instalen a las motocicletas, porque ha recibido denuncias sobre compra de repuestos nuevos que son facturados al distrito, pero que al momento de instalarse se reemplazan por otros usados. Hasta el próximo miércoles 31 de julio, los contribuyentes obligados a declarar renta y que están en mora con la DIAN tienen plazo para ponerse al día en sus pagos. La entidad explicó las sanciones a las que deberán someterse aquellas personas que no cumplan con las fechas anunciadas. Hasta el próximo 31 de julio vence la posibilidad de que los agentes retenedores que hayan presentado las declaraciones de retención en la fuente sin pago correspondiente a los periodos anteriores al mes de octubre del 2012, hasta esa fecha tienen el beneficio de pagar sin sanción por extemporaneidad. Tienen el beneficio de poderla presentar sin sanción por extemporaneidad y además el valor de la retención puede acogerse a la condición especial de pago, que implica una reducción de los intereses en un 80% si lo hace en efectivo y en un 50% si suscribe un acuerdo o facilidad de pago con la DIAN. Según los datos que tiene la DIAN, 120.000 declaraciones de retención se identificaron como ineficaces, es decir, que 52.000 agentes retenedores que no realizaron el pago simultáneo con la declaración. Desde la ley 1066 del 2006 se estableció que la presentación de la declaración de retención en la fuente debe ser simultánea con el pago, ¿sí? Porque son recursos de terceros que un agente retenedor le ayuda a recaudar a la DIAN. De esta manera, los agentes retenedores que no realicen su pago antes del 31 de julio, es decir, en 2 días, tendrán que someterse a las sanciones penales y económicas que acarrea el no realizar estos pagos. Esto teniendo en cuenta que a partir de la reforma tributaria se dieron nuevos plazos y oportunidades para estar al día con las obligaciones tributarias. Un volador de pólvora que habría caído sobre una bodega de químicos tras la celebración de las fiestas del mar sería el causante de un voraz incendio registrado esta madrugada en la ciudad de Santa Marta. Una nube de humo cubrió durante varios minutos una extensa zona de esa capital, conocida como Puerto Seco, de donde al menos 15 familias tuvieron que ser desalojadas. Los organismos de emergencia no reportaron muertes ni lesiones de gravedad, aunque algunas personas tuvieron que ser remitidas a centros asistenciales por inhalación de humo. Si su empresa busca liquidez, el Banco Avevillas tiene un producto hecho a su medida. Factoring presenta los indicadores económicos. Somos Banco Avevillas, somos Grupo Aval. UR 207,5181. DTF 4,06% efectivo anual, 3,96% trimestre anticipado. Petróleo, viernes $104.67, hoy $104.48.
Tasa representativa del mercado 1.888 pesos con 95 centavos. Subió 2 pesos con 71 centavos. Euro, 2.489 pesos con 41 centavos. $1.32. Café, viernes $1.25. Hoy $1.22. Si su empresa busca liquidez, el Banco Avevillas tiene un producto hecho a su medida. Factoring presentó los indicadores económicos. Somos Banco Avevillas, somos Grupo Aval. ¿Dónde consigo la plata para la luna de miel? ¿Dónde consigo la plata para la luna de miel? ¡Ah, ya sé! Rápido de pedir y aprobar. Así es el crédito rápido del Banco Avevillas. Te lo aprobamos cuando lo necesites. El mismo día en que lo pides, al día siguiente, en 2 días, tú decides. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Aval. El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, será el nuevo representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo. El anuncio fue confirmado por el presidente Juan Manuel Santos a través de su cuenta de Twitter. Echeverri reemplazará al economista Roberto Prieto, de quien se ha suscitado que se apartará del cargo para apoyar una posible campaña reeleccionista del presidente Santos. El Show de las Estrellas Internacional. Desde México, Distrito Federal, Diomedes Díaz. Llevando el eco de una canción y serás feliz. Dale a tu vida una ilusión. Llena de paz tu corazón con el Show de las Estrellas Internacional. Por eso canta. Miércoles 7 de agosto, 7 de la noche, Canal 1. En el Show de las Estrellas Internacional, tema, alegría y paz. El Show de las Estrellas Internacional, el Show de las Estrellas. Jorge Barón Televisión, Imagen sin Fronteras. Si no cambiaste tu lugar de residencia y vas a votar en las elecciones de 2014, no debes inscribir tu cédula. Sigues habilitado para votar donde lo hiciste en las últimas elecciones. Pero si cambiaste de domicilio o lugar de residencia como yo, debes inscribir la cédula en la registraduría más cercana a tu domicilio o en el Consulado de Colombia del lugar donde vives. Debes presentarte personalmente y llevar tu cédula. Te escribirán con la lectura de tu huella dactilar. Deja tu huella e inscribe tu cédula. Esta noche nos acompaña aquí en nuestro noticiero la ministra de Justicia, Ruth Estela Correa. Ella se ha desempeñado como magistrada del Consejo de Estado, fue miembro de la comisión redactora del Código de Procedimiento Administrativo y presidenta de la Comisión de Justicia y Género de la rama judicial. Señora ministra, muy buenas noches y muy bienvenida a Telepaís. Jorge, buenas noches y gracias por esta invitación. ¿Cree que el marco jurídico para la paz beneficiaría de alguna manera a quienes han sido victimarios dentro del conflicto interno? Creo que el marco jurídico para la paz beneficiaría al país. Necesitamos salir de este conflicto sangriento que hemos vivido durante más de 60 años. Más de 220.000 víctimas, como acaban de ser identificadas, justifica que planteemos un acuerdo y justifica un marco jurídico que viabilice la paz. Como decía el señor presidente ayer, ese marco no está concebido para que haya impunidad. La paz va a estar edificada en justicia transicional, que es una justicia acompañada de verdad, reparación, garantía de no repetición, pero justicia para todas las víctimas del conflicto armado. A propósito, ¿cómo califica la defensa que hizo el presidente Juan Manuel Santos en la Corte Constitucional de este proyecto?
A mí me pareció una defensa impecable. Creo que la convicción que él tiene en relación con la posibilidad de lograr la paz constituye un elemento sustancial para que esa defensa hubiera sido tan convincente como finalmente resultó. El expresidente Álvaro Uribe ha sido un fuerte opositor de esta iniciativa y en general de las conversaciones que se están llevando a cabo con la guerrilla. ¿Cuál es su opinión al respecto? Creo que también en el gobierno del señor presidente Uribe hubo acercamientos que finalmente no se concretaron. Creo que es responsabilidad de cualquier presidente y de cualquier gobierno que si tiene una opción de lograr la paz, tiene que intentarlo. El país no le perdonaría a un presidente que, pudiendo acabar con este conflicto sangriento, no intentara y no hiciera lo necesario para poder lograr esa paz a la cual le apuesta el presidente Santos y por la cual ese presidente está jugado. ¿Qué balance le da usted a la Ley de Justicia y Paz que sirvió de marco para la desmovilización de grupos paramilitares? Nosotros somos un país con mucha experiencia en justicia transicional. Ese es un primer intento de justicia transicional interesante, del que hemos aprendido mucho. Tenemos un balance positivo en materia de verdad. Si no hubiera sido por esa desmovilización, si no hubiera sido por esos mecanismos de justicia transicional en la cual penas de 40 años se convirtieron en penas de 8 años para los máximos responsables, porque los rasos quedaron sin ninguna condena, quedaron indultados a raíz de esta Ley de Justicia y Paz. Pero si no hubiera sido por ese tipo de mecanismos, Jorge, nunca hubiéramos descubierto muchos hechos que hoy constituyen un valor importante plasmado en ese informe que acaba de presentar el Centro de Memoria Histórica. Si no es porque se desmovilizan voluntariamente, se entregan, hacen dejación de las armas y además cuentan lo que hicieron, no tuviéramos hoy esa gran dosis de verdad con la que podemos contar y en la cual estamos edificando precisamente este proceso de paz. En estos días fue presentado un informe sobre las víctimas del conflicto. ¿Considera que sí se puede lograr la reparación integral? Cuando hablamos de reparación integral, hablamos de un concepto muy amplio de pago de indemnizaciones. Reparar integralmente corresponde a volver las cosas al estado en que se encontraban antes de que se produjera el daño. Pagar indemnización por perjuicios morales, materiales, daño a la vida de relación, daño a la salud, lo que resulta realmente muy cuantioso. Una reparación en justicia transicional y en equidad no supone esa reparación total material, pero sí supone una reparación integral en materia de justicia a la que, como le indicaba, se le suma verdad, se le suma reparación económica, no esa grande a la que corresponde en un proceso ordinario, en un juicio, no para un marco de transición, sino para un marco de justicia ordinaria. Pero por sobre todo, unida a la garantía de no repetición. ¿Cuál es el objetivo de firmar la paz? Que estos hechos no se repitan, que 220.000 personas víctimas de un conflicto no se multipliquen por 2 o 3 en los próximos años, que este desangre que hemos vivido dentro del país finalmente termine. ¿Qué errores no se pueden cometer si se llega a firmar la paz con las FARC? Creo que tenemos que fortalecer la justicia, porque como lo hemos reiterado desde el gobierno nacional, uno de los pilares fundamentales de la paz es la justicia. Y para eso necesitamos una justicia con un músculo administrativo y judicial fuerte. Necesitamos que haya el suficiente número de fiscales y de jueces para que los juicios puedan ser realizados rápidamente. Una demora de 8 años, como sucedió en Justicia y Paz, para la terminación de los procesos de 8 o más años, porque hay muchos que no han terminado, pues atenta contra la credibilidad del administrado en esa justicia que debe ser
pronta, cumplida, eficaz, real. Ministra, ¿qué se está haciendo para dar solución definitiva al problema de hacinamiento en las cárceles del país? Jorge, 12 medidas. Hemos ideado 12 medidas que de manera articulada van a contribuir a solucionar la situación. Y son unas medidas de las que ya hemos visto resultados. Lo primero fue emprender una campaña con los jueces en cuyas manos está la decisión de libertad, para que estas decisiones sean adoptadas rápidamente. Lo que encontramos fue mucha congestión en los jueces de ejecución de penas y por eso una de las primeras medidas fue solicitarle al Consejo Superior de la Judicatura la creación de nuevos jueces. Y entre el año pasado y este año se han implementado aproximadamente 29 jueces más de ejecución de penas con el fin de que asuman toda esta congestión. Y eso ha producido resultados interesantes. En el año 2010, las personas de más que quedaron en la cárcel fueron 8.400. En el año 2011 fueron 16.000. Como producto de leyes como la Ley de Seguridad Ciudadana, se implementó el número de personas en la cárcel. En el año 2012, que empezamos a trabajar con los jueces, a llevarles el mensaje de la necesidad de descongestionar y de definir rápidamente las solicitudes de libertad, esa sobrepoblación de 16.000 que hubo en el 2011 bajó a 13.000 en el 2012. Eso nos hacía proyectar un incremento este año de 12.000 personas nuevas. Y quiero contarle que en lo que va corrido del año llevamos 4.300 personas nuevas y llevamos casi 7 meses de este año. ¿Qué significa? Que está surtiendo efectos la medida, una de las 12 medidas que articuladamente nos van a llevar a manejar el problema de descongestión. Porque esa medida lo que busca es mantener el sistema de manera racional, en un punto de equilibrio. A esa medida se une una segunda, que es el nuevo Código Penitenciario y Carcelario. El Gobierno Nacional presentó el proyecto de ley que correspondió al 256 de la Cámara, a través del cual se establecen algunos beneficios de libertad, o más concretamente, se remueven algunos obstáculos para recobrar la libertad. El Gobierno Nacional es consciente de que no puede promover un código excarcelador, porque eso podría afectar la seguridad ciudadana. Y entonces sabe que en materia de libertades las decisiones deben ser racionales y ponderadas. En ese orden de ideas, se propone, por ejemplo, en el código, que si lo único que le falta a una persona para recobrar la libertad es pagar la multa, en ningún caso el no pago de esa multa puede constituirse en un obstáculo para recobrar la libertad. Ese nuevo código ya hizo tránsito en la Cámara de Representantes, ya está en el Senado de la República. El Senado acaba de empezar nuevamente sesiones el 20 de julio y esperamos que muy prontamente haga su tránsito en el Senado para que se convierta en una ley. Ese código además le apunta a resocialización como el elemento fundamental de la pena, como el fin fundamental de la pena. Pero adicionalmente, estamos envueltos en la construcción de nuevos cupos carcelarios. Con el Ejército Nacional hemos firmado un convenio por virtud del cual se van a construir 10.000 cupos carcelarios en las colonias penitenciarias. Son cupos de mínima seguridad a la que se va a trasladar población carcelaria de mínima seguridad con el fin de dar un alivio fundamentalmente a los centros más poblados. Solo esas 3 medidas de las 12 ya generan un impacto positivo en el manejo de esa situación de hacinamiento. ¿Y qué hacer para evitar que algunos presos sigan extorsionando desde el interior de las cárceles? ¿Cómo frenar esa problemática? Jorge, eso se ha venido frenando. Sentimos en el Ministerio de Justicia y en el IMPEC que a veces el problema de extorsión es muy fácil decir que viene desde las cárceles, sin que eso corresponda estrictamente a la realidad. La judicialización de personas que están detenidas por el cuento de la extorsión, por el tema de la extorsión, ha ido bajando. En el año 2011
fueron judicializadas unas 200 personas. En el año 2012, menos de 100, y este año 7. Entonces lo que nosotros decimos es, hemos hecho bloqueos de cárceles, hoy tenemos 10 establecimientos que tienen el 60% de la población carcelaria bloqueados totalmente para telefonía celular. Hoy solamente tenemos este año judicializadas 7 personas, de tal manera que el impacto se ha visto y de tal manera que las medidas que hemos estado adoptando dentro de esos 12 pasos son medidas que han venido solucionando ese tipo de situaciones. ¿Está de acuerdo con que haya prisión para cualquier conductor que sea sorprendido conduciendo en estado de alicoramiento, o piensa que eso sería sumarle más congestión a la justicia? Por supuesto que la respuesta es la segunda. Cuando creamos un nuevo tipo penal, no importa cuál sea, se ponen en actividad los siguientes funcionarios del Estado. Un agente de policía que detiene al infractor de la ley penal, un juez de conocimiento, perdóneme, un fiscal que lo imputa, un juez de conocimiento que conoce el caso, un juez de control de garantías que ve cómo se le va a aplicar la pena, un juez de ejecución de penas en caso de que haya sido condenado, un agente del Ministerio Público, un defensor y un funcionario de medicina legal. 8 personas para un solo hecho. El llamado es, en una política criminal racional, coherente, a que cada vez que se va a tipificar una conducta como delito, se piense si contamos con esos 8 funcionarios, 8 funcionarios que terminan además en la cárcel. Me refiero a que esa actuación de esos 8 funcionarios termina en que hay una persona detenida, entonces también tenemos que tener un lugar de reclusión para poderla llevar. Siempre que vayamos a tipificar una conducta, a convertirla en un delito, lo primero que tenemos que ver es si existe toda esa cadena de funcionarios, si existe el cupo carcelario y por sobre todo si en Hacienda existe el presupuesto para poder llevar a la realidad el que exista un nuevo delito. La solución no puede ser que todo sea cárcel. Deben existir otras soluciones de carácter administrativo. Por ejemplo, que esa persona que la capturen conduciendo embriagada, se le quite inmediatamente el pase de por vida. Jorge, son 2.000 personas cada fin de semana que sorprenden conduciendo embriagados. Esos son 8.000 personas por mes. Si esto lo convirtiéramos en un delito, necesitaríamos construir como 8 cárceles mensuales, cada cárcel para 1.000 personas, y cada cárcel para 1.000 personas vale 50.000 millones de pesos. Y la pregunta es, ¿invertimos más en cárceles o invertimos en educación, en prevención? Un estudiante universitario le cuesta al Estado 8 millones de pesos al año, un preso 12 millones. Es decir, tenemos que poner en una balanza todos esos elementos y construir una política criminal que le apunte mucho más a la prevención que a la represión. ¿Va con frecuencia a Pereira, a su tierra? Desafortunadamente no. No hay espacio, no queda mucho tiempo para hacerlo, a pesar de que conservo casa abierta en Pereira. Ahora están las fiestas de Pereira en agosto, ¿no? Sí, señor, y estoy invitada a un par de eventos, uno de ellos académico el 15 de agosto que va a realizar la ANDI, y el otro el 30 de agosto que ya es el día del cumpleaños de Pereira, y el señor alcalde ha tenido a bien invitarme a esos actos solemnes que se realizan con ocasión del cumpleaños de Pereira. Doctora Rudestela, pues un placer haber compartido con usted esta noche aquí en el set de noticias de Telepaís. Muchas gracias por la invitación. Suerte en su gestión al frente de la cartera de Justicia. Muchas gracias. Muchos éxitos, doctora. Muy amable. Gracias, señor.
Algunas cosas no tienen marcha atrás, pero otras pueden cambiar. La Fiscalía General de la Nación cuenta con unidades especiales que investigan los delitos contra los derechos humanos. Denúncielos. Buenas tardes. Usted es la clave para hacer de este un país más justo. Telepaís está informando. Más de 3.000 niños resultaron intoxicados el año anterior con peligrosos productos como los raticidas. Las alarmas las prendió el Consejo Colombiano de Seguridad tras entregar un informe que da cuenta de las preocupantes cifras sobre este tipo de casos que se están presentando cada vez con más frecuencia en hogares y jardines infantiles. Alarmantes fueron las cifras presentadas por el Consejo Colombiano de Seguridad acerca de intoxicaciones en menores de edad entre 1 y 4 años. Las intoxicaciones se dieron básicamente tras ingerir medicamentos insecticidas o productos de aseo. A 3.556 ascendió el número de menores intoxicados en 2012, según el informe entregado por el Consejo Colombiano de Seguridad sobre intoxicaciones nacionales por químicos. El estudio reveló que los pequeños ingieren desde pastillas para la gripa y anticonceptivos hasta pegamento, y que es en las horas de la tarde donde se reportan más casos. Así, en la tabla de posiciones de los 5 productos más consumidos de mayor a menor son los medicamentos con 32.95%, insecticidas 11.32%, raticida 10.20%, productos de aseo 8.17% e hidrocarburos y solventes 6.74%. Las horas que se presentan estos eventos principalmente son en la tarde y en la noche, cerca del 75%, algo así, se dan en las horas después de las 12 del día y entre las 12 de la noche. Eso nos llama la atención porque puede coincidir con épocas o horarios en los que en la tarde no están los padres de familia y pues en la noche también probablemente estén, pero los niños por su actividad infantil pueden estar accediendo a estas sustancias que son nocivas, que son tóxicas cuando se superan ciertas cantidades. El total de casos reportados a nivel nacional es de 8.506, donde el 40.27% correspondió a los infantes entre 1 y 4 años de edad, seguido por el 26.72%, que equivale a 950 niños y niñas intoxicados, 22.19% en la edad productiva y 4.7% en menores de 1 año. El Consejo Colombiano de Seguridad lo que quiere es llamar la atención sobre este proceso que se está dando, que es muy preocupante desde el punto de vista de salud pública y además con una población que debe ser la que más debemos cuidar nosotros los adultos, como son los niños. El llamado de atención es pues para los adultos responsables de los menores para que administren de manera cautelosa los productos que utilizan en sus casas para las diversas actividades dentro de la misma, al igual que estar pendiente de cualquier elemento que se encuentren en la boca del menor. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Baroni. Saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. Hay un rumor afuera, un alboroto. Noticias 3 tuvo la oportunidad de entrevistar al cantante y productor Yontre, talentoso colombiano que contribuye al enriquecimiento cultural y musical con una mezcla de ritmos latinos y afroamericanos con sabor colombiano. De Sudamérica, de Centroamérica, caribeños, con elementos nuestros, colombianos, con la cumbia, y tiene un sonido bastante contemporáneo. No es un sonido tradicional, porque cuando tú dices tradicional, podría las personas pensar en algo folclórico, algo totalmente tradicional, como Totola Momposina o los gaiteros de San Jacinto. El cantante ha lanzado 3 producciones como solista. Este año hizo su debut en Estados Unidos y hablamos acerca de su última producción musical. Romaropopol es el título del disco más reciente. Y es una canción también que está incluida en el disco que invita a expandir el amor, a hacerlo las cosas con pasión. No importa que otra persona o las demás personas te digan que estás loco o que estás loca porque gastas todo el tiempo haciendo lo que te apasiona.
Entonces, si lo miras al revés, es un poco también indirecto el mensaje para que no sea tan fácil como algunos nombres en el mercado. Si lo miras al revés, si lo lees al revés, dice loco por amor. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. Y continuamos con la información nacional. Desde este lunes, el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, gobierna desde la localidad de Ciudad Bolívar. El burgomaestre trasladó su despacho a este sector, donde busca lograr una reducción en los delitos de mayor impacto como el homicidio y el microtráfico. El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y su gabinete en pleno se desplazó a la localidad de Ciudad Bolívar para despachar desde allí. Por este motivo, la Comisión Interseccional de Estudios Económicos, Información y Estadísticas del Distrito preparó una caracterización de dicha localidad que permitirá ajustar las políticas públicas de la ciudad a la realidad territorial, algo que se ahondará con la presencia del gobierno de la ciudad en la localidad durante las próximas 2 semanas. Aquí va a funcionar la alcaldía de Bogotá, la alcaldía mayor de Bogotá, por las próximas semanas. Desde aquí vamos a coordinar todas las acciones institucionales que busquen superar de manera definitiva y constante la segregación social a la que ha sido sometida una buena parte de la localidad de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar es la tercera localidad más grande en extensión territorial de las 20 con las que cuenta la ciudad, una de las más deprimidas, donde se concentra el mayor número de personas en situación de pobreza y con la tasa de desempleo más altas. Tienen que dejar una menor tasa de homicidios, una menor tasa de criminalidad, una mayor tasa de cobertura de vacunación, de salud, una mayor tasa de educación. Durante las semanas en las que el alcalde Petro permanezca en la localidad, serían entregados balances de diferentes operativos en ese territorio y se pondrían en marcha estrategias para apoyar, entre otros, a recicladores y jóvenes. También se espera recuperar zonas importantes en el tema ambiental. Por captación ilegal de aguas subterráneas, la Secretaría de Ambiente cerró 2 establecimientos que funcionaban como lavaderos de carros en Bogotá. La entidad anunció que continuará con los operativos para determinar si todos estos delitos en la ciudad sí están cumpliendo con todas las características determinadas por la ley para permitir su operación. La Secretaría Distrital de Ambiente y las alcaldías locales de Engativá y Barrios Unidos realizaron un operativo de control en los lavaderos de carros para constatar que no estuvieran captando agua subterránea para realizar sus actividades. Sin embargo, los lavaderos Bernal 2 en Engativá y Autolavado La 72 en Barrios Unidos seguían explotando el recurso hídrico, desacatando medidas preventivas de suspensión de esta actividad impuesta por la Secretaría desde hace varios años. Hemos encontrado que algunos lavaderos de carro en la ciudad de Bogotá están utilizando como materia prima pues el agua para realizar su negocio, pero no están cumpliendo con los términos legales. Es decir, están sacando el agua subterránea para hacer el lavado y los respectivos procesos, pero no están pidiéndole el permiso al Estado, que en este caso se concreta una concesión de aguas subterráneas. Además del sello en el aljibe, el pozo y en los sistemas eléctricos de las bombas, la Secretaría de Ambiente iniciará el proceso sancionatorio ambiental contra los dueños de los establecimientos, que les podría acarrear multas diarias de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La Secretaría de Ambiente explica en qué consiste el permiso de aguas subterráneas. La concesión de aguas subterráneas es el permiso que otorga el Estado para que legalmente hablando una empresa, una persona natural puede hacer utilización de ese recurso, pero este permiso justamente está precedido por una evaluación técnica para garantizar que haya suficiente cantidad, calidad, que el agua sea, digamos, en condiciones de potabilidad, no afecte riesgos al ser humano, etcétera. Para evitar que se sigan presentando hechos como los anteriores, la Secretaría de Ambiente trabaja en nuevos operativos, buscando la conservación del recurso hídrico. De igual manera, invita a los dueños de lavaderos de carros a que se asesoren y cumplan con las normas. 3 toneladas de marihuana fueron incautadas por las autoridades en el departamento del Cauca. El operativo se produjo en la vía que conduce del municipio de Villarrica hacia Candelaria, donde la policía halló en un camión de trasteos 47 bultos de fibra plástica
en los cuales estaba la droga tipo creepy. Según las autoridades, la incautación estaría avaluada en unos 3.000 millones de pesos. Jorge Barón y su show de las estrellas continúan de gira por Colombia. Atención, municipio de Rivera, departamento del Huila. El domingo 11 de agosto acompáñenos en la grabación de nuestro concierto con la participación de Giancarlo Centeno, Jimmy Gutiérrez, Juan Carlos Arabanda, Banda Fiesta, Chelsea, La Cheverísima y muchas atracciones más. Esta será una fiesta inolvidable llena de muchas sorpresas, entrada gratis. Jorge Barón Televisión, una televisión de servicio público. Telepaís está informando. Esta tarde quedó suspendida la audiencia en la que se definiría si un juez avalaba o no el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el contratista del distrito Emilio Tapia. Uno de los apartes del acuerdo busca que se le permita a Tapia conocer una sentencia condenatoria anticipada de responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Durante la diligencia, la aseguradora Segurespo y la Contraloría pidieron nuevamente ser incluidos como víctimas dentro de este proceso. En la audiencia que se tenía programada para hoy, en la que un juez decidiría si avalaba o no el preacuerdo entre el empresario Emilio Tapia y la Fiscalía General de la Nación, la aseguradora Surespo y la Contraloría pidieron al juez 42 penal del circuito ser incluidos como víctimas en el carrusel de los contratos. La aseguradora argumentó por intermedio de su abogado que hasta hoy ha pagado 17.000 millones de pesos en indemnizaciones, por lo cual necesita que se le reconozca algún porcentaje de esa millonaria inversión. El representante de la Contraloría dijo que como organismo de control se busca defender el patrimonio que pertenezca a la nación. Dijo que no se oponen a que haya más víctimas, pero deben aparecer con tiempo. Tenemos que estar todos vigilantes y así lo hemos demostrado. Entonces, entre más víctimas, mejor. Yo no me opongo a que no haya, a que sea excluida ninguna víctima, no hago esa oposición. Lo que sí manifiesto es que hay que llegar también a tiempo. Por su parte, el fiscal del caso aseguró que aunque el preacuerdo busca que Tapia colabore tanto con la justicia como para que repare a las víctimas, este tipo de hechos hacen que el proceso se vuelva lento y difícil de resolver. Lo que la Fiscalía realmente preocupa es que esto se está convirtiendo en un asunto que genera realmente lentitud en lo que se supone que debería ser más rápido. Se supone que un preacuerdo tiene la virtud de que se pueda condenar a una persona de una forma rápida. El preacuerdo, que es solicitado por segunda vez por la Fiscalía, busca que se le permita a Tapia conocer una sentencia condenatoria anticipada de responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Sin embargo, hasta que no sea resuelto y se incluya o no a la aseguradora como víctima en el proceso, no habrá un acuerdo que brinde las posibilidades de saber que otros personajes estarían involucrados en el carrusel de la contratación en Bogotá. El excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo responderá ante la justicia colombiana por su responsabilidad en la falsa desmovilización del bloque Cacica La Gaitana de las FARC una vez se haya elegido un nuevo gobierno. Así lo manifestó hoy el ex asesor de la Presidencia de la República, José Obdulio Gaviria, quien aseguró que Restrepo se encuentra refugiado en un país democrático. Gaviria sostuvo que mantiene un diálogo permanente con el exfuncionario, que le ha manifestado además que se siente perseguido por la Fiscalía. José Obdulio Gaviria, quien fuera asesor presidencial de Álvaro Uribe Vélez, se refirió al excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, asegurando que este permanece en el exterior y que regresará al país cuando tenga plenas garantías jurídicas. El marco realista es el marco que trazó el presidente Álvaro Uribe Vélez y que puso en marcha Luis Carlos Restrepo. ¿Por qué no está Luis Carlos Restrepo en esta reunión? Porque una fiscal de bolsillo del presidente Santos
inmediatamente tras una política de persecución, como a Arias, como a Uribe, como a mí. Gaviria afirma que en el próximo gobierno, el cual aspira quede en manos del Centro Democrático, se le respeten los derechos al excomisionado, el cual es investigado por presunta falsedad en la desmovilización de la compañía Cacique La Gaitana de las FARC. Él va a retornar, obviamente, porque en las condiciones del próximo gobierno tendrá todas las condiciones para hacerlo. José Obdulio Gaviria afirmó que bajo el gobierno de Uribe se creó un verdadero marco jurídico para la paz y que con Luis Carlos Restrepo se dieron resultados efectivos que produjo varias desmovilizaciones de guerrilleros de varios frentes de paramilitares, entre otros. Varias propiedades de Hernán Darío Moreno Calle, alias Mateo Rey, uno de los testaferros del extinto jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, fueron incautadas por el CTI de la Fiscalía con fines de extinción de dominio. Los bienes localizados, la mayoría de ellos en el departamento de Antioquia, estarían avaluados en unos 18.000 millones de pesos. Entre ellos se encuentra la finca La Pulgarina, donde se adelantaban los entrenamientos de las tropas de las autodefensas. El Show de las Estrellas Internacional. Desde México, Distrito Federal, Diomedes Díaz. Llevando el eco de una canción y serás feliz. Dale a tu vida una ilusión. Llena de paz tu corazón con el Show de las Estrellas Internacional. Por eso canta. Miércoles 7 de agosto, 7 de la noche, Canal 1. En el Show de las Estrellas Internacional, tema, alegría y paz. El Show de las Estrellas Internacional, el Show de las Estrellas. Jorge Barón Televisión, Imagen sin Fronteras. Telepaís está informando. El expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, quien se encuentra de visita en Colombia, respaldó los diálogos que está llevando a cabo el gobierno nacional con las FARC en La Habana. El exmandatario del país norteamericano se mostró optimista frente a este proceso. Felicitó al jefe de Estado, Juan Manuel Santos, y aseguró que ve muy pronta la llegada del fin del conflicto para Colombia. Desde tempranas horas, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, recibió en Casa de Nariño al expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Carter aseguró en este encuentro que respalda completamente el proceso de paz en Colombia y mostró su optimismo frente a él. En horas de la mañana, el jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, sostuvo un encuentro con el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Santos agradeció la visita de este a Colombia y el tema central de la reunión fue el de la paz. Ambos líderes aseguraron que esto es positivo para el país. Lo enteré de los avances que hemos tenido, de, por supuesto, también las dificultades que se encuentran en un proceso de esta naturaleza, dificultades que son normales, pero si hay alguien que sepa y entienda cómo se adelantan estos procesos, es el presidente Carter. En el encuentro en Casa de Nariño, ambos coincidieron en el gran esfuerzo por la erradicación de la enfermedad de ceguera del río y el certificado por parte de la Organización Mundial de Salud. Carter mostró su respaldo al proceso de paz y afirmó que esta es una buena oportunidad no solo para Colombia, sino para la región. Estados Unidos y el mundo entero prueban gran admiración por el presidente Santos, por este esfuerzo heroico de llevar el país a la paz. Esta terrible situación que existe en Colombia desde hace muchísimos años ahora tiene una muy buena oportunidad de terminar. El exmandatario estadounidense, quien fue Premio Nobel de Paz, opinó positivamente por la negociación en La Habana. El presidente Juan Manuel Santos también aseguró que el conflicto en Colombia, que lleva más de 50 años, tendría solución solo en el diálogo. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Entregamos vidas, sueños, amores.
ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? 30 años dejando huella verde. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, le hizo un nuevo llamado a la Corte Constitucional para que le dé el visto bueno al marco jurídico para la paz. El alto funcionario les dijo a los magistrados de la corporación que la justicia debe estar del lado de la reconciliación. Asimismo, les pidió a las FARC que se comprometan con el proceso y no le sigan disparando a la paz. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, señaló que él no cree que la justicia colombiana vaya a fallar en contra del esfuerzo de la paz. Por ello hizo un llamado a la Corte Constitucional para que dé el visto bueno al marco jurídico que por estos días es discutido en el alto tribunal. Sin embargo, recalcó que el Estado tendrá que respetar la decisión que tome la Corte. Yo no creo que la justicia colombiana vaya a ir en contravía del esfuerzo de la paz en Colombia. Eso sería un contrasentido, que la justicia terminara fallando en contra de los esfuerzos de la paz en nuestro país. La justicia tiene que ser un gran aliado en la búsqueda de la paz en nuestro país dentro de una política de Estado por la paz. Asimismo, les pidió a las FARC que se comprometan con el proceso. Dijo que la obligación de ellos es no seguirle disparando a la paz. La guerrilla tiene un deber, es no dispararle a la paz, es trabajar por la paz del país, es no hacer acciones criminales y violentas contra la población. Esa es una decisión que puede tomar. Se cumplen en La Habana. Felicitó al presidente Juan Manuel Santos por su esfuerzo por lograr la paz y le manifestó que ve pronto el fin del conflicto para Colombia. Vuelve a agitarse el sonajero político. Progresistas buscan alianza con los verdes. Horacio Serpa habla de sus aspiraciones al Senado por el Partido Liberal. Desde este lunes, alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, gobierna desde Ciudad Bolívar. Vea hoy en Telepaís. En entrevista con nuestro director Jorge Barón, ministra de Justicia Ruth Estela Correa hablará de marco jurídico para la paz, descongestión de cárceles y su posición frente a proyecto que busca dar cárcel a los conductores borrachos. Papa Francisco dice que no apoya al lobby gay, pero no rechaza a los homosexuales que quieran hacer parte de la Iglesia Católica. El ELN anunció próxima liberación de ciudadano canadiense que mantiene en su poder desde el pasado mes de enero. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. La guerrilla libre y soberanamente, sin que el gobierno se la imponga. Dijo que el gobierno no solo debe acabar el conflicto con las FARC, tiene que buscar abrir las posibilidades del diálogo y concertación con todos los actores del conflicto armado para que haya una verdadera y completa paz. Aseguró que en Colombia siempre se ha buscado la paz a través de todos los mecanismos, pero culturalmente el país está preparado para la violencia y no para conseguir una paz que resulta más difícil que la misma guerra. Por su parte, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, pidió abrir un debate sobre qué tanto se puede ceder en materia de justicia para alcanzar la paz. El jefe del organismo dejó planteado el interrogante sobre qué tan lícito es que la justicia enfoque su interés solo en los máximos responsables del conflicto. Por su parte y a su turno en el debate nacional para la paz, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, realizó su introducción con algunos interrogantes respecto al marco jurídico. Dijo que es importante preguntarle, pero a la vez responder que tanto el país puede ceder en materia de justicia para alcanzar la tan anhelada paz. Tenemos que preguntarnos qué es la justicia. Tenemos que preguntarnos cuáles son los límites a los cuales podemos llegar para la concesión de la paz. Además, lanzó el interrogante de qué tan ceñido a lo lícito es que la justicia ponga su atención sobre los máximos responsables.
Entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? 30 años dejando huella verde. Muy buenas noches, estas son las noticias. Hoy lunes 29 de julio de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Nuevo llamado del gobierno a las FARC. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, defendió nuevamente el marco jurídico para la reconciliación, pero le dijo a la guerrilla que no le dispare a la paz. Fiscal General pide revisión sobre en qué se puede ceder en materia de justicia en el marco de las conversaciones. Expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter se declara optimista frente a los diálogos que hablen del conflicto y no a quienes han hecho parte de él. Tenemos que preguntarnos si es lícito desde el punto de vista del discurso universal de los derechos humanos enfocar las investigaciones penales en quienes son los máximos responsables. Dijo que estas preguntas, pero a la vez respuestas, son fundamentales para saber qué tanto se puede ceder en justicia para consolidar la paz. Por último, dijo que es necesario el estar comprometidos con el Estado y con el pueblo colombiano, y para ello añadió que se debe retomar la vocación de discutir a partir de la democracia lo que le conviene o no al país en materia de paz. Suspendidos se encuentran los diálogos entre el gobierno nacional y los trabajadores del sector minero. Durante este fin de semana no se registraron avances, así como tampoco lo hubo con los campesinos del Catatumbo. El gobierno nacional insistió en su llamado al desbloqueo de carreteras y a abandonar las vías de hecho para reanudar el diálogo. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, se refirió en horas del día a las distintas manifestaciones que se vienen presentando en el país, como el Catatumbo, que ya completa 49 días, la de los mineros, que ya se levantó en el Chocó, pero que comienza en Antioquia, y la que está por darse si no se llega a una concertación con los cafeteros, y es para el próximo 19 de agosto, y que se sumaría en otros sectores como el arrocero. Ese vías, de hecho, pues simplemente eso lo